Vamos a pedir mucho Espíritu Santo para este tema, que es muy hermoso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar hoy la, un tema muy hermoso que se llama la misión liberadora de Jesús. Y este tema que realmente tiene una importancia muy, muy grande y es el tema central dentro del ministerio de Jesús, ¿sí? Nosotros hemos estado estudiando ahorita de manera muy concreta en la clase pasada, cuando Jesús empieza a comenzar a instaurar su reino, instaurar el reino de Dios en la tierra. Y dedicamos 2 clases a hablar de lo que era el reinado de Jesús y el reinado de Dios en la tierra, el reinado de Jesús, el reinado del Padre y especialmente el reinado que saca el reinado de Satanás. Porque si yo voy a empezar a instaurar un reino, tiene que salir el otro, ¿verdad? Para que entre el reino de Dios, tiene que salir el reino del mal. Y ese fue el grito inaugural de Jesús: el reino de Dios ya está aquí, ha llegado, el tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan que analizamos esos 4 puntos que son muy profundos en el inicio de la vida ministerial de Jesús, en su vida pública, con ese grito inaugural con el que dice: el reino, el tiempo se ha cumplido y ya el reino está cerca? Nosotros ya podemos decir, el reino está aquí, está con nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros nos quedamos la clase pasada con esta reflexión de: yo quiero que Dios entre a reinar en mi vida. Él es el rey de mi vida, realmente es Él. Yo he permitido que Él instaure su reinado en mi vida. Él Él reina en mi trabajo, está en mi familia, reina en mis hijos y en todas mis actividades, como Él es realmente. Y recorrimos un poquito a profundidad todas estas distintas maneras en las que Jesús puede reinar, de una manera así como muy genérica, porque hablamos sobre esta anuncio que leíamos en Isaías, donde el reino de Dios, cómo fue prometido, cuál fue esa promesa, qué iba a ser, cómo iba a suceder, cómo iba a llegar ese reino de Dios, cómo se iba a presentar, ¿verdad? Y ese pasaje que después Lucas lo retoma, en Lucas 4 lo leímos, pero Jesús lo leyó en la sinagoga, no a Lucas, sino a Isaías. Y fue donde nosotros tomamos esa reflexión de cómo es ese reinado, qué hace ese reinado, cómo es el reinado de Dios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí voy a tomarlo como el punto de partida, porque fue el punto de partida. O sea, Jesús en el Jordán recibe las palabras del Padre, recibe los dones del Padre para cumplir la misión. ¿Cuál era la misión? Instaurar el reino de Dios. Entonces, él va al Jordán y desde el momento de ese bautismo, Jesús es lleno del Espíritu de Dios para la misión de instaurar su reinado, ¿verdad? Entonces, es un momento decisivo en la vida de Jesús, y Jesús va a tomar esto, casi es como el plan de vida de Jesús, es como su plan de trabajo de 3 años. Esto
que ya lo hemos leído y lo vamos a volver a leer porque es realmente un texto que sería buenísimo grabárnoslo para comprender cada vez más en realmente ese rey quién es, qué ha venido a hacer, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar de ahí y el tema de hoy es la misión liberadora de Jesús, ¿sí? Jesús entra en la historia del hombre ya siendo totalmente Dios, totalmente hombre y totalmente Dios, con una misión concreta. Y esa misión que ha sido planeada por el Padre y ha sido cuidada, por eso Dios, por eso Jesús recibe esos dones para que se cumpla esas promesas que Yahvé le fue dada a Isaías, ¿sí? Entonces, esa promesa la lee Jesús, él sale del Jordán, se va al desierto, baja de las tentaciones y de ahí es impulsado a ir a Nazaret. Y es ahí donde da lectura a ese texto, que es pues un texto central para nosotros los que amamos a Jesús, los que creemos en Jesús, los que queremos que reine, ¿verdad? Así como nuestros hermanos los judíos tienen escritos en sus casas el texto también de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dormido y despierto lo dirás, lo escribirás en la gamba de tu puerta. Entonces todos los judíos en sus puertas tienen escrito eso, ¿no? Que es las grandes palabras de Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? De un solo Dios, amarás a un solo Dios. Entonces, nosotros como seguidores de Jesús, lo más importante que tenemos que conocer es quién es ese Jesús, cómo es ese reino que va a instalar, para que nosotros podamos entrar a ese reino, comprender ese reino, vivir ese reino y caminar con ese rey para que le demos la entrada para que él venga a reinar a nuestra vida. Y nosotros nos puede llamar la atención que el siguiente tema inicial que toma Jesús es liberar. Liberar, ¿por qué? Porque el mundo de hoy es muy parecido o igual al mundo de aquel entonces, en el que el reino del mal se manifestaba. El reino del mal estaba en medio de todos y Jesús viene a sacar ese reino y a instaurar su reino, ¿verdad? Entonces, voy a tomar la lectura de Isaías 61. Yo les mandé muchas citas, no las vamos a leer todas porque son muchísimas, pero es un ejemplo vivo de cómo Jesús a lo largo de todo su ministerio, su misión, y esto que vamos a leer, central fue libertad, liberarnos del mal, liberarlos del maligno, ¿verdad? Entonces, Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Esas dos cosas pues ya eran evidentes, ¿verdad? Lo vieron con sus propios ojos en el Jordán y él es el enviado de la estirpe de David, ¿verdad? El enviado a la Virgen, prometida también en el Antiguo Testamento, es ese enviado prometido que nacerá de una mujer virgen. Y dice, a evangelizar a los pobres. Y aquí nosotros tenemos que ir como atesorando estas palabras en nuestro corazón, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros la libertad, a proclamar el año de misericordia de Yahvé, a consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu caído, abatido. Entonces, este texto que se cumple y Jesús lo lee en la sinagoga y cuando lo termina de leer, enrolla el volumen, lo devuelve y da unas palabras preciosas, poderosas. Dice, esta escritura
que acaban de oír se ha cumplido hoy. Ese día debió de haber sido un día grandioso en la vida de Jesús y en la vida de todos los que estaban ahí, como una manifestación totalmente magnánima de, de ese Jesús que entraba a abrir el reinado de Dios. En esa tarde, en ese día, todo lo que Jesús hizo fue lo que hizo. Él dijo, si se cumple hoy, y si Jesús dijo se cumple hoy, es porque hizo todo eso ese día. A partir de ese día, Él dio libertad, Él consoló corazones, y esa tarde debe de haber habido muchísimos milagros. Jesús hablaba con poder y actuaba con poder, y su poder era libertador, ¿verdad? Entonces, dice el padre Carrillo, desgraciadamente Lucas no escribió todo lo que pasó durante ese día, porque mucha gente lo empezó a decir. Él proclamaba con su palabra, ¿sí? Pero al mismo tiempo, hablaba con sabiduría, pero al mismo tiempo actuaba con poder. O sea, él no dejó nada que no hiciera que él había dicho que hacía. O sea, había coherencia entre lo que él decía y entre lo que él hacía. Y entonces, seguramente hizo muchísimos milagros, consoló y dio libertad a los cautivos, pero no es esa libertad nada más del preso físico. La mayor libertad que Dios nos otorga es la libertad del espíritu, la libertad de tantas enfermedades psicológicas. Ajá. La libertad de todas las ataduras que el demonio ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, al ser Jesús coherente y contundente en sus obras, muchísimos lo siguieron, muchísimos se agolpaban a conocerle, incluso nada más tocarle o mirarle pasar, ¿no? Este texto que acabamos de leer, así tal cual decía el padre Carrillo, fue como la minuta de trabajo de Jesús de cada día hasta el último instante de su respiro, hasta que entregó su espíritu, hasta que murió. Porque en el último instante tuvo un gesto enorme de misericordia con el ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el reino, ¿no? En ese lugar tan esperado. Y se lo pide el ladrón y Jesús en toda su misericordia se lo concede. ¿No lo merecía? Pues no lo merecía igual que nosotros. Menos o más, no importa. Es un regalo de Dios. El reino de Dios es un regalo que podemos aceptar o no aceptar. Pero en definitiva, es un regalo de misericordia de Dios. Entonces, es por eso muy importante analizar cómo fue la actividad liberadora de Jesús. A través de esa actividad liberadora, Él fue instaurando su reino. Él fue mostrando al mundo, al mundo donde él caminaba, donde él proclamaba, él iba demostrando con actos ese rey, esa libertad, esa actividad, y iba concediendo milagros y milagros. Bueno, fíjense que Jesús entra en esta misión liberadora no solamente como un Mesías, sino también como un profeta, porque él hablaba y aquello que decía pasaba, se cumplía. Y en todos los milagros Jesús siempre buscaba limpiar el alma, perdonar pecados, que la gente recibiera la libertad del espíritu. No, ya si además recuperaban la vista, tenían la libertad de volver a ver, la libertad de volver a caminar, la libertad de tener salud y ya no ser un leproso, estaba muy bien. Pero el centro
de la actividad liberatoria de Jesús es liberar el alma del pecado, liberar el alma del dolor, liberar al alma de las garras de Satanás, ¿verdad? O de todos aquellos espíritus que Satanás utiliza para encadenarnos en sus garras. Perdón. Entonces, el fin último del hombre no es esta vida, no es que aquí tenga salud corporal, no es que aquí no esté ciego o no tenga enfermedades físicas. El fin último del hombre es más allá. Y por eso la actividad liberadora de Jesús iba mucho más allá. Entonces él hablaba como profeta y actuaba, daba obras de poder para que la gente le creyera. Y de esa manera él fue instaurando su reino. Y por eso podemos leer en Lucas 4:36, todos daban testimonio de él. ¿Daban testimonio de qué? De que daba libertad a los cautivos, y podemos leer que expulsaba demonios. Así que liberaba esa alma de las garras del demonio, ¿verdad? Y así cada una de las cosas que ha mencionado las iba cumpliendo, de tal manera que él se ganó, ¿verdad? El que todos dieran testimonio de él. Y dice, y estaban admirados de sus palabras llenas de gracia que salían de su boca. ¿Y por qué es esa admiración tan grande? Porque sabían que esas palabras que salían de su boca se cumplirían, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra confianza hoy. El mundo no es muy distinto hoy que antes, ¿verdad? No es muy distinto en cuanto a que igual el demonio nos ata, igual el demonio se manifiesta, ¿no? Una de las grandes desgracias del siglo XX fue que se dio como esa corriente, digamos, esa creencia, pues, totalmente ilógica de que el demonio no existe, que existe el mal, pero el demonio no. Y eso o sea, hizo mucho daño porque, pues, si tú dices esto no existe, no te proteges de eso. Entonces, sucedieron cosas terribles. ¿Por qué? Pues, no existe, pues entonces no me protejo de él. Pero al demonio no muy le gusta que pensaran que no existía. Entonces hubo manifestaciones muy fuertes donde él se manifestaba demostrando que existe, ¿verdad? Y está en nuestro Padre nuestro, está, líbranos del mal, del maligno. Nosotros lo decimos no, o sea, una traducción que no es correcta, porque la traducción correcta es tal cual como lo dijo Jesús, fue líbranos del malo, líbranos del malo. Y el malo es una persona, ¿sí? Es un ser. Y ese ser tiene poder, ¿sí? Porque es un ser espiritual. Y también la batalla es de Dios. Nosotros nos acogemos a la batalla de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo es que caminamos para nuestra libertad con Cristo, porque nosotros no podemos con esa batalla. Esa batalla es del Señor, ¿verdad? Y después Jesús de ese momento, de ese día, él fue mostrando sus palabras de poder y la gente se sorprendía tanto que decían, ¿cómo es esto que manda con poder a los demonios, a los espíritus inmundos, los gobierna y los calla, ¿no? Que está en Lucas 4:36. Es que el reino de Dios ha llegado. Si el reino del mal sale, es porque el reino de Dios está entrando, porque el reino de la luz, porque el reino del bien, porque el reino del amor está entrando, ¿sí? Y es tan fuerte esta aseveración que cuando nosotros tenemos esa apertura a buscar a Dios para que venga a reinar, buscamos la confesión, buscamos todo aquello que son herramientas para que nosotros
podamos poseer desde ahora, vivir desde ahora el reinado de Dios en mí, es tan fuerte eso, que es tan evidente que es como prender y apagar un foco, ¿verdad? Si yo entro a un cuarto y no he encendido la luz, hay total oscuridad. Pero en el instante que Dios se manifiesta en mi vida, en el instante que yo pido el perdón de mis pecados y busco a ese Jesús desde los sacramentos, es tan evidente, es tan poderoso, es tan fuerte, que es como encender un reflector en un instante, ¿verdad? Por eso mucha gente ha vivido conversiones muy fuertes en un momento, ¿no? Porque Dios está obrando en ellos y hay un momento decisivo en el que esa persona da ese sí, esa persona le cree, ¿no? Porque para que Jesús se instaure su reino, lo primero es creerle en lo que él decía. ¿En dónde empezó a instalar su reino Jesús? En los que le creían, en los primeros que le fueron creyendo. Y nos podemos ir ahí al pasaje cuando Jesús, después de haber orado, empieza a buscar a sus discípulos, ¿no? Y las palabras que leemos son, se acercó a la orilla del mar de Tiberias y ¿qué les dijo? Vengan, que yo los haré pescadores de hombre. Pero, ¿qué está atrás de eso? Algo vieron en la persona de Jesús. Seguramente quizás habían escuchado que Jesús había hecho milagros, que Jesús había sacado demonios. Y en el momento que Jesús les llama y les dice, síganme, vengan, créanme, que yo les haré pescadores de hombre, esa es la gran misión, ¿verdad? Acercar a personas al reinado de Dios. Entonces, es que en ese momento ellos dejan las redes y se van con él. Pero ¿por qué de una manera tan fuerte, tan clara, tan fuerte y tan decisiva? Porque creyeron en las palabras de Jesús. Y en ese momento dejan las redes y lo siguen. Entonces, hay una condición que es creer, creer, ¿verdad? Bueno, si nosotros leemos los sinópticos más fuertemente que en San Juan, San Juan está más dirigido a un evangelio, más a la Trinidad, ¿verdad? Sin embargo, él también nos narra 7 grandes milagros y momentos decisivos también en la vida de Jesús, de esa acción liberadora, que la vamos a leer ahora. Pero si nosotros recorremos los evangelios de Marcos y Mateo, están llenos de evidencia de esa actividad liberadora. Desgraciadamente, si juntamos todos los milagros escritos en el Nuevo Testamento, solamente son 36, ¿no? Y nosotros quisiéramos que hubiera muchos más escritos, pero sabemos que en nuestra vida ha habido muchísimos que nosotros no hemos escrito y que sería bueno que nosotros recordáramos porque somos testigos oculares, vivos, de los milagros que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, los evangelistas nos dejaron un ejemplo, nos dejaron una probadita, ¿verdad? Y cuando el alma decide creer, no es que necesite demasiado, ¿verdad? Es que quiere con su voluntad, que verdaderamente quiere con su voluntad, y es cuando acepta ese reinado porque cree en él, y no necesitamos tener escritos cientos de milagros. Sabemos que Jesús los hizo, porque las narraciones de los evangelistas nos los dan a conocer, ¿verdad? Pero sobre todo porque esa actividad liberadora de Jesús no ha parado, no fue nada más el tiempo que Jesús estuvo con nosotros, no, 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 que estuvo, esos 3 años. La acción liberadora de Jesús continúa y es poderosa, pero además ahora es mucho más grande, mucho más
es innumerable, es innumerable. ¿Por qué? Porque ahorita hay miles de personas que están recibiendo milagros, ¿verdad? Y si nosotros nos pusiéramos a escribir nuestros milagros o los milagros que nos contó nuestra abuelita, que nos contó nuestra mamá o que vimos en alguna persona, créanme que nos sorprenderíamos, porque muchas veces el maligno hace que no recordemos, que olvidemos cosas, porque nos ataca en la mente. Es donde la ataca, en la mente. Entonces, cuando nosotros recuperamos, ¿no? Esos milagros y, y empezamos, oye, yo a tal edad, no sé, quizás algún milagro. Yo el otro día me estaba acordando de un milagro muy fuerte que pasó en mi familia cuando yo tenía 7 años, ¿no? Y la fe con la que mi mamá nos ponía a rezar a todos el rosario por ese milagro que era tan importante que sucediera, ¿no? Y que cuando ustedes hagan este ejercicio, también van a revalorar la acción liberadora de Jesús en sus vidas. ¿Por qué? Porque ha actuado Jesús en esta actividad todo, durante todo el tiempo a toda la humanidad y para toda la humanidad, porque la acción liberadora de Jesús es fundamentalmente misericordia de Él, misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Mateo y en Marco, cómo está manifestada esta acción liberadora de Jesús, ¿verdad? Esta acción que comenzó en el inicio de la vida pública de Jesús, comenzó esa tarde cuando Jesús dijo, este texto se cumple hoy y a partir de ese hoy sigue adelante acompañándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, en Marcos 1:21, ese sí creo que es importante que lo leamos. Vamos a leer este pasaje que es muy revelador en cuanto a esta misión, ¿verdad? Marcos 1:21. Les invito que, que abran su Biblia. Es muy importante que hablen su Biblia y subrayen. El padre Carrillo decía que era muy importante eso, porque si no era como ir a clase de música sin llevar el violín, ¿verdad? Entonces es muy importante que subrayen su Biblia y la hagan suya, ¿verdad? Bueno, estamos en Marcos 1, capítulo 1, versículo 21 al 34. Dice, Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Así como la sinagoga de Nazaret tuvo un momento grande, sabemos que cuando Jesús sabe que aprenden a Juan Bautista, se va a Cafarnaúm, ¿verdad? Y entonces es ahí en esa sinagoga donde está ubicándose ese texto. Es Marcos 1:21. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Subrayen enseñar. Jesús es nuestro gran maestro. Es el maestro. Él tiene la autoridad y enseña. Y nos enseña hasta hoy, con experiencia, o sea, de muchas maneras nos enseña hasta hoy, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que, o si quieren escribirle ya su Biblia al lado, Jesús maestro, ¿verdad? Empezó a enseñar y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban las reflexiones de otro rabí o sus reflexiones a partir de la Torá. Jesús no, Jesús enseñaba y daba una nueva manera de amar a Dios, de caminar con Dios. Había precisamente en esa sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es un espíritu del pecado, ¿verdad? Son los espíritus que el demonio controla.
que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo reconoce? Así como la gente estaba en el Jordán bautizándose con San Juan Bautista, y de pronto se abre el cielo y se escucha esa voz, así como lo que estaban ahí intuyeron, fueron testigos de que ese era el Mesías, el demonio también estaba ahí y también escuchó y también intuyó y también se dio cuenta de quién era Jesús. Ya se lo había revelado el Padre en el Jordán. Y entonces el demonio le grita a Jesús, ¿sí? ¿Y por qué le grita? Porque él ya se sentía dueño de ese reinado del demonio que él manejaba. Y entonces le dice estas palabras a Jesús, ¿verdad? ¿Qué tenemos contigo? ¿Has venido a destruirnos? Le pregunta, ¿no? Una pregunta un poco, o sea, que se nota que sabe perfectamente con quién está hablando. Sabe que Jesús tiene el poder de destruirlos. El demonio no tiene duda de que Jesús lo puede destruir. Fíjense esto. Sin embargo, nosotros sí dudamos. Y el demonio que conoce a Jesús, que fue expulsado del cielo y que sabe el poder de Dios, sabe que Jesús puede destruirlo. Sabe perfecto. Y nosotros dudamos muchas veces de que Jesús pueda. Y le dice así, ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres. Sé quién eres. Y le tiene miedo porque sabe que lo puede destruir. Y le dice las palabras que él dedujo en el Jordán de quién era Jesús, el Mesías. Eres el Santo de Dios. O sea, lo reconoce abiertamente, ¿sí? Acepta abiertamente proclamando que Jesús es el Santo de Dios, el Mesías, ¿verdad? El ungido. Jesús entonces le conminó, o sea, le habló con autoridad, ¿verdad? Lo enfrentó, podríamos decir, y le dice, cállate, de una manera fuerte. Y entonces le ordena, sal de él. El espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Este pasaje es muy impactante considerando que estamos comenzando el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Es casi la apertura del evangelista. ¿Y por qué lo pone aquí? Porque al entrar el reino de Jesús, automáticamente sale el reino del demonio. Les digo que es como prender un reflector. Ya, llegó la luz, ¿verdad? Nosotros podemos volver a pecar y volver a entrar en la oscuridad. Pero Jesús en ese momento da toda la luz, da toda la liberación a este endemoniado que poseía espíritus inmundos, da la libertad de espíritu, da la libertad de alma, que es la libertad más preciada, que nosotros es la que más debemos buscar. Todos quedaron pasmados, ¿sí? De tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, de órdenes incluso a los espíritus inmundos, y le obedecen? Bien pronto su fama se extendió por todas las partes, en todas las regiones de Galilea. O sea, ese mismo día Jesús cumple con esas palabras que acaba de decir en la sinagoga, ¿verdad? Nosotros estamos en el hoy de esas palabras. Esto se cumple hoy. Es el kairos de Dios, hoy. Y entonces solo falta que yo crea, en las palabras de Él, para que Él tenga el poder sobre mí de expulsarlos, ¿verdad? Curación a la suegra de Simón. Bueno, ese mismo día, perdón,
saliendo de la sinagoga de Cafarnaún, se va a casa de Pedro. Su suegra está acostadita, está malita, y ni siquiera le dice Pedro, oye, es sana mi suegra, ¿verdad? Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano, Jesús, esto es muy hermoso, porque Jesús aquí no dijo nada, nada, solo la toma de la mano y la levanta. La fiebre desapareció y ella se puso a servirle. Yo les invito que ustedes hagan esta petición cuando ustedes pidan a Jesús, que es cuando ustedes se sientan verdaderamente tumbados, ¿verdad? Hay momentos que estamos tumbados. Señor, toma de la mano. Por eso les digo que esta es la gran escuela, la gran escuela. Jesús, tú que tomaste de la mano a la suegra de Simón, tómame a mí de la mano. No necesitas pronunciar palabras. Solo tómame mi mano y levántame. O toma de la mano a mi hija y levántala. O toma de la mano a mi amiga, a mi enferma, a mi hermano, a quien ustedes quieran. Jesús, yo sé que tú puedes hacerlo. No necesito que pronuncies palabras. Solo tómale de la mano o tómame de la mano y levántame con la misma fuerza que levantaste a la suegra de Simón Pedro. Y podemos nosotros tener nuestra fe en la certeza. Creer no es pensar que Dios puede. Creer es saber, estar seguros de que Él puede. Y esa es la fe que Dios está pidiendo. Esa es la fe que Jesús pedía y pide hoy. Esa es la fe que hoy nos pide. Y luego viene un texto muy rico que nos hace pensar en que fueron tantas las milagros, tantas las curaciones, tanto las liberaciones que eran incontables. Entonces, aquí San Marcos dice, numerosas, o sea, no las podemos contar. Al atardecer, a la puerta del sol, o sea, ese mismo día, estamos todos hablando de ese mismo día, al atardecer, a la puesta del sol, debe ser a las 5 de la tarde más o menos, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados, o sea, a los enfermos de psique, a los enfermos de espíritu y a los enfermos del cuerpo, enfermos de todo, ¿verdad? La población entera estaba agolpada a la puerta. Él está en casa de Simón Pedro. Jesús curó a muchos que se encontraban mal, de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Jesús hace esa actividad en una discreción, porque todavía no era el tiempo oportuno para revelarse como al final de su ministerio, como el siervo de Dios que daría su vida por nosotros y sería el Mesías. No los dejaba hablar, pero pero sí los dominaba, los expulsaba, ¿verdad? Jesús, bueno, este momento del inicio de la vida, de la actividad liberadora de Jesús, empezó con una fuerza muy grande, tanta que la gente se agolpaba a verlo. Y por este texto podemos comprender otros textos. ¿Por qué se sube alguien a una higuera nada más para verlo pasar? Pues porque ya habían oído mucho. ¿Por qué una mujer irrumpe en una casa y se cuela, quién sabe cómo, y se tira a los pies de Jesús y llora y le pide perdón y le enjuaga sus lágrimas con los cabellos y limpia los pies de Jesús con los cabellos, con sus cabellos? ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia, hay toda la evidencia del poder de Jesús. La gente habla de él, se agolpan en las casas a buscarlo, ¿sí?
Y, y claro que fariseos lo escuchan. Por eso Nicodemo va y lo busca y le dice, yo sé, todo, he escuchado todo lo que han dicho. Por eso te vengo a buscar, para que tú me digas a mí, ¿sí? Entonces, la acción liberadora de Jesús, la actividad liberadora de Jesús empezó con mucha fuerza, incontables milagros, incontables eh, expulsiones de demonios y libertad. Y tanto que una, fue una evidencia de que el reinado de Dios ya estaba. Si Dios comienza a expulsar demonios, es porque ya el reinado está aquí. Y esto para mí es muy alentador y así les comparto una reflexión que yo hacía ahora que estaba estudiando la clase. Esto pasó hace 21 siglos. Nosotros hemos visto en nuestra vida muchísimas manifestaciones de milagros de Dios y cómo Dios ha expulsado muchísimos demonios en muchísimos lugares y el mal ha acabado, ¿sí? Cómo Dios se manifestó y terminan guerras y el hombre vuelve a hacer guerras, pero Dios vuelve a actuar y vuelve a darnos su misericordia y vuelve a hacer grandes cosas, ¿sí? Y nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, y si nosotros analizamos la historia de la iglesia, cuántos ataques ha tenido la iglesia católica y cuántas veces el demonio ha querido terminar con ella, y sin embargo, Jesús, Dios, sin embargo, el poder de Dios, el poder de la Trinidad, se manifiesta y terminan las persecuciones, terminan y vuelve a abrirse las parroquias y vuelven a abrirse las iglesias y vuelve a haber Eucaristía y se vuelve a instaurar el reinado de Dios. Y así hemos caminado, si nosotros, que espero que pronto les dé yo el curso de Historia de la Salvación, podemos ver a lo largo de los 18 siglos antes que viniera Jesús, desde Abraham hasta la llegada de Jesús, y desde Jesús hasta hoy, cómo Jesús y cómo Dios ha ido manifestando su triunfo y su poder. Pero sobre todo cuando Jesús instaura su reinado, ¿verdad? Y sin embargo, nuestra fe le falta crecer para que nosotros podamos tener a ese reinado al 100%, ¿verdad? Que eso va a ser hasta que veamos a Jesús cara a cara en el cielo, ¿verdad? O a Dios cara a cara en el cielo. Pero las manifestaciones de su reinado en mi vida tienen que ser cada vez más, tienen que haber cada vez más. ¿Por qué? Porque mi fe debe de ser cada vez más grande. Si no estoy teniendo manifestaciones, tengo que preguntarme, ¿dónde no estoy abriendo mi corazón? ¿Qué espíritu, qué espíritu maligno no me está permitiendo que ese reinado de Dios se instaure como Él quiere en mí? Y hacer ese análisis. ¿Cuáles espíritus he permitido que entren en mi vida? Yo les recomiendo muchísimo el curso del padre Carlos Spam de demonología. Está de verdad, no se lo pierdan porque después de leer este milagro, valoro más ese curso porque tenemos que conocer, comprender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir más en el reinado de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, ese reinado ha entrado ya está aquí. Tengo la Eucaristía, tengo la confesión, tengo sacerdotes exorcistas y alguna vez hice cosas del New Age. Me, me puedo arrepentir de todo, estoy a tiempo, estoy vivo, tengo sacramentos, pero necesito reconocer qué espíritus entraron a mí o qué espíritus están ahí escondidos. Pidan al Espíritu Santo que les revele qué espíritus hay en nosotros o en cada uno de nosotros que hoy no está instaurado el reinado de Dios en la tierra, en mí
como yo quisiera, como Dios lo planeó, como Dios lo quiere, ¿verdad? Bueno, sigo. Jesús sale ocultamente de Cafarnaúm y recorre Galilea. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió, fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Por qué les quise leer este cachito? Porque Jesús, siendo Dios, tenía que orar muchísimo o no tenía que orar. Él amaba orar. Él sabía que su unión con el Padre era su fuerza y amaba orar. Y oraba por todo aquello que él sabía que iba a trabajar para instaurar el reinado de Dios. Y eso lo establecía una intimidad con el Padre a través del Espíritu Santo. Si Jesús consciente sabía que era indispensable esa unidad con Dios en la oración, ¿cuánta oración yo tendré que hacer para limpiar mi alma de tantos espíritus? ¿Cuánta oración tendré que hacer? ¿Cuántos actos de también de privaciones, de sacrificios? ¿Cuántos? Jesús ni siquiera tenía un colchón para dormir, ¿verdad? Sin embargo, él oraba y vivía una vida de servicio. Entonces, esto es muy bonito para nosotros. Es muy bonito porque tenemos ya la escuela y tienes que creer, pero para que creas como Dios quiere que creas, ¿verdad? Porque a mí no me dio la fe que le dio al Padre Pío, no me la dio. Pero quizás tampoco yo le he pedido una fe más grande. Y Dios es el que reparte los dones y reparte la fe, pero sí que puedo yo hacer una fe mayor y pedir una fe mayor. Entonces, esta conciencia de que la oración es nuestra fuerza para aumentar nuestra fe y al aumentar nuestra fe, poder permitir que ese reinado crezca en nosotros y reine en nosotros. Si nosotros recorremos así, así como nada más por encimita, ustedes van a ver en el Evangelio de San Marcos la curación al paralítico, y otras muchas, curación al hombre de la mano paralizada. O sea, hay muchos, evidencias de esta acción liberadora de Jesús, ¿verdad? Entonces, ya por último, voy a leerles nada más en Lucas, nos vamos a ir a Lucas, perdón, dos textos. Vamos a irnos a Mateo primero, porque está más cerquita, Mateo 4:23, ¿sí? Que nada más como que les quiero dejar una probadita para que en vacaciones les recomiendo que lean nada más los 4 evangelios, nada más así como leer un cuentito y ustedes van a descubrir cosas maravillosas. Es triste que los católicos no hayamos leído todos los evangelios de corrido. Yo sé que los recorremos en la misa, pero es una experiencia muy hermosa. Bueno, Mateo 4:23, ¿sí? 4:23. Jesús enseña y sana. Quiero que observen cómo la enseñanza es primero. Jesús también le pedía a las personas muchas veces esa pregunta. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿De verdad crees? Entonces el milagro viene, ¿verdad? Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se encontraban mal, de enfermedades y de dolencias diversas. Otra vez vuelve a decir endemoniados, o sea, atados, encarcelados por los espíritus malignos, ¿verdad? Endemoniados, lunáticos, o sea, gente con problemas mentales de psique, ¿verdad? Y paralíticos. Y él los curaba. Y siguió una gran muchedumbre
de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y de otros lados del Jordán. O sea, Jesús curaba a todos. O sea, venía gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Y yo digo, si él invirtió toda su amor, misericordia, energía, entrega para curar y sanar y aliviar a tantas personas y darle libertad a tantos, a tantos, a tantos, de tantos lugares ajenos a nada más el pueblo judío, ¿verdad? Sino a muchos lados. ¿No vendrá él a salvarme a mí? ¿No vendrá? Por supuesto, está esperando que nosotros caminemos hacia nuestra libertad. Todos tenemos cosas que nos atan. Es momento de pedirle a Dios que las libere y detectar qué cosas son y pedirle a Jesús que desate, nos libere, ¿verdad? Entonces, este cachito que leímos hoy, subrayenlo, por favor, manténganlo vivo en su fe, porque aquí se ve el poder de Jesús, ¿sí? Es un significado muy profundo, aparte es evangélico, pero aparte es un, es además nuestra iglesia está viva. ¿Por qué? Porque Jesús la instauró, es una iglesia viva. Y Concilio Vaticano II retomó este tema tan importante del reinado de Dios y fue el volver a florecer. Por eso nuestros concilios son tan hermosos y por eso nuestra iglesia sigue siendo una santa católica. Y fíjense, a pesar de lo que haya pasado, esta iglesia que Jesús hizo nacer a través de su acción liberadora es la iglesia a la que yo pertenezco y sigue habiendo acción liberadora, ¿verdad? Sigue habiendo. ¿Y cuál es al final del Padre Nuestro, cuál es la petición? Líbranos del malo. O sea, dame pan, tráeme tu reino. Algún día estudiaremos todo el Padre Nuestro, pero es tan importante que forma parte de una oración central que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que es, líbrame del malo. Y entonces yo tengo que detectar en dónde me le he puesto al malo para que el malo tenga poder sobre mí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer la oración porque creo que nos quedan 3 minutitos o 4 minutitos, ¿verdad? No, no voy a hacer la oración larga, esa la vamos a dejar para la próxima clase porque no, pero de todos modos yo le voy a pedir a Marilyn que todo lo que le mandé hoy lo suba al grupo de WhatsApp para que ustedes disfruten de toda esta reflexión del Padre Carrillo, porque él hizo una sanación para pedir sanación interior, hizo una oración para pedir sanación interior. Y yo creo que sería muy bueno que estas vacaciones empezáramos a trabajar en eso para que Jesús nazca el 24 de diciembre en nuestros corazones. Si nos puedes poner nada más, Marily, la oración, la chiquita, que empieza Señor Jesús, así comienza Señor Jesús, y yo les recomiendo que lean el Salmo 103. Ahorita si nos da tiempo yo leo ese versículo del Salmo 103. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, aquí estoy frente a ti en este día. Mírame y ten compasión de mí. Quiero comunicar por los senderos de quiero caminar por los senderos de la santidad. Libérame de la esclavitud del pecado. Obra en mí una plena sanación interior. Dame la salud de alma y cuerpo para poder servirte mejor. Sáname, cúrame, restabléceme. Yo confío en ti, mi Señor y mi Dios. Glorifica, Jesús, a tu Padre en mí. Repite hoy los prodigios que hiciste ayer. Aquí estoy, Señor. Tú sabes que te amo. Déjala tantito ahí la foto, Mari,
Marily, para que tomen foto los que no tienen oportunidad de WhatsApp. Y bueno, ha sido para mí un regalo muy grande de Dios poder estar con ustedes este año. Créanme que este grupo de oración es parte de la gran bendición que Dios me dio este año y que yo le pedí en oración muchos años le pedí en oración, este, poder crecer más en la evangelización, o sea, que pudiera ser más personas escucharan la palabra de Dios, ¿no? Poder ser un instrumento de Él, ¿no? Entonces yo les agradezco de todo corazón por todo este año por todos estos meses que hemos estado juntos, que aunque no nos conocemos en persona, sé que tenemos vínculos espirituales muy profundos. Yo siempre oro por ustedes.